Bien, el capítulo que nos queda es el de Arceo. Con esto ya terminamos y nos preparamos para el parcial. El fracaso de la reestructuración neoliberal en América Latina. Algo de lo que recién estaba en el capítulo, o sea, el cierre del capítulo anterior, es el puntapié, ¿sí?, del capítulo que vamos a trabajar ahora. O sea, es América Latina procesa 30 años de neoliberalismo. ¿Cómo fue esos 30 años de neoliberalismo? Los gobiernos populares de Sudamérica son expresiones del rechazo, ¿sí? O sea, el resultado de ese neoliberalismo fue la emergencia de gobiernos como son, bueno, de nuevo ya lo hemos hecho en la lista, el kirchnerismo, el Frente Popular en Uruguay, el Partido de los Trabajadores en Brasil, el movimiento al socialismo en el caso boliviano, la República Bolivariana de Venezuela, el gobierno de Correa, o sea, todo eso son las respuestas, ¿sí?, al rechazo del neoliberalismo. O sea, así se le respondió al desastre que dejó el neoliberalismo. Los efectos de ellos son muy dispares, o sea, en algunos casos los desastres son mayores, en algunos casos los desastres son menores en relación a ese mayor. Básicamente, ¿por qué? Por el grado de desarrollo de sus estados populistas anteriores. O sea, el estado peronista dejó una estructura gigantesca, por lo tanto el desastre para ser es mucho más grande. En cambio, el estado populista uruguayo bastante más chico, también vinculado al país, por lo tanto el desastre o el impacto no fue tan grande o tan desastroso o tan de larga data. Las estrategias de los sectores dominantes deben comprenderse en el marco de las relaciones de fuerza con los sectores populares, es la propuesta que hace Arceo. O sea, no podemos entender esto solamente, ¿sí?, por los sectores dominantes. Necesitamos saber cómo los sectores dominantes lograron hacer esto en relación a cómo actuaron los sectores populares. O sea, las transformaciones en la economía mundial y su impacto en la periferia, en la otra propuesta de trabajo. Políticas neoliberales es una nueva fase de desarrollo de la economía mundial. Ya estaba de alguna manera en los textos sobre globalización. La internacionalización de las finanzas, tasas de cambio flexibles, libertad de movimiento para el capital, esto ya lo vimos, límites a los estados para fijar las tasas de interés por fuera de Estados Unidos, o sea, Estados Unidos tiene una tasa de interés del 3%. Entonces, eso significa que como tiene una tasa de interés de entre el 2 y el 3%, dependiendo de sus propias políticas, yo tengo que sostener una tasa de interés que ronde en esos valores con respecto a cuánto vale el dólar en la Argentina, ¿no? Vale 80 y si allá vale el 3%, significa que la tasa acá tiene que estar alrededor del 24. Entonces, de esa manera yo tengo que estar vinculado para que supuestamente los capitales, lo más interesante es que todos los capitales deben ser flexibles y fluir para todos lados, menos de Estados Unidos hacia otro lado. O sea, no quieren que los capitales se les vayan a ellos y se instalen en otro lugar. Necesitan que los capitales salgan solamente para hacer ganancias y volver. No instalarse definitivamente, productivamente en otro lugar. Las relaciones de fuerza a favor del capital obligan al abandono del pleno empleo como política monetaria y fiscal. Sí, esto ya lo habíamos trabajado y es la búsqueda de una relación laboral flexible, entre muchas comillas, esto de que las personas se acostumbren a vivir en una incertidumbre o declaraciones políticas del gobierno anterior. Entonces es esta cosa de, bueno, no tenemos por qué pensar en la necesidad de que todos tengan trabajo. También no tener trabajo es una opción. Entonces, como esa frustración necesaria vinculada a los trabajadores. Los cambios neoliberales, pues la liberación de los movimientos de capital se vincula a la desregulación del sistema bancario de los mercados, esto ya lo explicamos en los capítulos anteriores. ¿Cuáles son las consecuencias de esa liberación? Las empresas obtienen fondos a través de emisión de títulos, esto que explicábamos cómo se funcionaban los nuevos sistemas de deuda externa, o sea, emiten títulos, o sea, papeles, que dicen, bueno, este papel vale 100, dentro de 2 años voy a pagar 3% anual. Entonces, si vale 100, en 2 años va a valer 106 millones de dólares, ¿no? Los inversores reclaman elevadas retribuciones por sus fondos, entonces los inversores dicen, no, 3 no, me vas a tener que dar más. Por ejemplo,
una de las tomas de deuda que hizo Pratt Guy era al 7%, no al 3%. Significa que las tasas eran al 3% en casi todos los lugares, al 4% en todos los lugares, y tomó deuda al 7%, casi al doble de eso, ¿sí? Sobre miles de millones, recordemos, ¿sí? Este es el poder de las corporaciones propietarias del gran capital, o sea, este poder de establecer cuáles son los valores y las tasas de ganancias que van a obtener, ¿sí? O sea, ellos son capaces de imponerle al resto valores, ¿sí? Y reclaman que el Estado no intervenga a la hora de poner valores a la fuerza de trabajo. ¿Se entiende la comparación? Es muy interesante porque ellos no quieren que el Estado intervenga en la imposición de valores a la fuerza de trabajo, o sea, al precio de la fuerza de trabajo, llamémosle el salario, ¿sí? Pero, sin embargo, sí quieren que los estados regulen sus tasas de ganancia, siempre arriba, nunca para abajo. ¿Cuáles son los efectos? La desaceleración de la tasa de crecimiento a nivel mundial, algo que hablábamos de esta inflación. Un aumento de la desigualdad en los países entre los países, o sea, hay un aumento al interior de los países entre ricos y pobres, o sea, una polarización social, cada vez más country, cada vez más villas. Entonces, en paralelo a eso, lo que se produce también es cada vez más rico Estados Unidos, cada vez más pobre Argentina. O sea, digamos, el mismo dibujo que yo podría armar al interior de un país, lo puedo armar a nivel mundial, ¿sí? No es entonces un resultado de los gobiernos de tal o cual partido político. Es parte de un proceso mundial de concentración de la riqueza. La periferia, ¿sí? Entonces aparece primero una transformación en la estructura de sus exportaciones por la nueva división internacional del trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que de los 80 en adelante Argentina se convierte cada vez más en una exportadora de cereales. ¿Sí? Sí, es muy interesante porque no dije que exportaba carne, no dije que era una exportadora industrial, obviamente que no es exportadora industrial, exporta cereales. Entonces la transformación productiva de los 80 en adelante es que Argentina se convierte cada vez más en una exportadora, en una agrícola, ¿sí? En un país agrícola y no en un país agroganadero. Sin embargo, en el sentido común está impreso que el campo es sinónimo de carne, ¿sí? Bien. El segundo punto de lo que marca la periferia es la extrema concentración geográfica del crecimiento. O sea, en la periferia aparece un crecimiento económico vinculado a que a algunos lugares que son productores particulares de alimentos, algo que ya vimos en el otro capítulo. Entonces, esa riqueza aparece concentrada en espacios físicos vinculados a la producción. ¿Por qué? Porque la periferia no produce industria, produce alimentos. La explicación neoliberal del crecimiento desigual en la periferia. ¿Cómo lo explican los neoliberales? ¿Por qué hay tanta desigualdad? Bueno, hay una relación, supuestamente, entre la diferencia entre la tasa de crecimiento y los recursos. O sea, hay o una tasa de crecimiento más lenta que los recursos humanos o un crecimiento de recursos humanos más rápido que del crecimiento económico. El caso ejemplar es Corea, supuestamente, donde la política en 1963 produce una expansión de exportaciones manufactureras de trabajo intensivas, o sea, de mucho uso de trabajo, no de tecnología, sino de se trabaja más para producir mucho. Eso produce una mayor inversión local, eso absorbe rápidamente el excedente de mano de obra rural, o sea, los desempleados rurales, y tiende a una democracia del consenso. Esta es la lógica. Genera este proceso Corea del Sur. Sería como el modelo ideal. Para que tengamos una idea, Corea del Sur tiene el tamaño de Misiones en Argentina, ¿sí? Y evidentemente no hay una burguesía muy poderosa porque esto se produjo con una velocidad impresionante. Y lo interesante es que en Argentina esto no va a pasar con esta lógica, porque no hay una burguesía mucho más sólida, hay un Estado con ciertas características. Y yo no sé qué pasaría si de pronto la mano de obra rural dejara de producir en el campo. Además de eso, volviendo a lo mismo, que Corea no es una gran productora de alimentos, porque tiene un espacio muy reducido para producir mucho alimento. Bien, países con abundancia de recursos humanos. Si la industrialización comienza con ingresos per cápita más altos,
salarios elevados, problemas del gobierno en infraestructura y capacitación de la mano de obra. Lo que se produce, en el caso bien latinoamericano, serían débiles estados faccionales. Esa es la explicación que da el neoliberalismo. El resultado que producen estos modelos industrializados o de industrializadores del son estados faccionales, ¿sí? O sea, con facciones internas, pero que son débiles supuestamente. La política económica tiende a incrementar la importancia de los políticos y a un cierre de la economía, o sea, tiende a cerrar la economía. Aumento del consumo interno, reducción de lo exportable, valoración del tipo de cambio, deterioro de la rentabilidad del capital y de la acumulación. Vamos a ir por parte para que se entienda. Según el neoliberalismo, ¿sí? Entonces el estado de bienestar lo que produce es un aumento del consumo interno, eso sabemos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay aumento de sueldos y cosas parecidas. Una reducción de lo exportable, ¿por qué? Porque se aumentó el consumo interno, por eso hay una reducción de lo exportable. ¿Para qué exportarlo si se lo puedo vender a las personas que viven cerca y no tengo que andar pagando impuestos? Valoración del tipo de cambio, y tiende esto a permitir que sea más importante la moneda local porque empiezo a no interesarme por el dólar. Si yo cobro en pesos y consumo en pesos, y me interesa comprar un auto y lo compro en pesos el auto. Deterioro de la rentabilidad del capital. ¿Por qué se produce un deterioro de la rentabilidad del capital? Porque el ciclo es inmediato. Entonces no necesito obtener grandes réditos. El capital no busca grandes ganancias en esta lógica porque el ciclo es más dinámico. Entonces da más vuelta, por decirlo de alguna manera, el sistema productivo más rápido. Y aparentemente se produce un deterioro de la acumulación. ¿Por qué se produce un deterioro de la acumulación? Porque es un sistema interno. Entonces no genera no trae ganancias externas. No trae porque no hay exportación o la exportación se reduce o cae o no es tan significativa o no es el sector dinámico más importante. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso argentino, en 2014 el mercado interno era el 70% del PBI, o sea, el 70% de lo que se producía en todo el país respondía estrictamente al mercado interno, ¿sí? Al kiosquito de casa. Sin embargo, ¿sí? el otro 30% correspondía a los sectores exportadores, de los cuales no todo era exportable, ¿sí? O sea que buena parte de nuestra economía funciona sin la exportación de bienes al exterior. Críticas de esos modelos. Dice, distribuye rentas en forma discrecional y genera corrupción. Está la crítica que el neoliberalismo le hace al populismo. Dice, ¿qué significa distribuye rentas en forma discrecional? Significa que el Estado dice, vamos a darle más a los que menos tienen. Y aparentemente genera corrupción. Es muy interesante porque si el Estado populista genera corrupción, la pregunta es si el Estado neoliberal genera corrupción. ¿O es solamente inherente al populismo? Esa es una pregunta para hacerse. Es una industria débil, dice, en capital intensiva, la del Estado populista. ¿Qué significa capital intensivo? Tiene mucha inversión de capital, eso es capital intensivo. Eso refuta el apartado de recién, ¿no? Que decía que baja la rentabilidad de capital. No es que es baja, es muy intensiva, es constante, ¿sí? Produce poco empleo y presiona al gobierno para que lo haga, ¿sí? O sea, produce poco empleo porque está invirtiendo en maquinaria, ¿sí? Entonces lo que busca es invertir en maquinaria, por lo tanto genera poco empleo. Es relativo el empleo porque la industria individual o de manera particular genera poco empleo, pero genera mayor empleo en términos de que al generar mayor demanda, más oferta de trabajo, lo que hace es que otras pequeñas empresas emerjan, ¿sí? Es una industria de muy lenta maduración por la ausencia de presiones competitivas. Este sí podríamos decir que es uno de los grandes efectos de los modelos populistas o de estado de bienestar, donde la industria, como está protegida por una serie de medidas, tiende a no ser de crecimiento rápido y tiende a no ser muy competitiva en el exterior, ¿sí? Porque está encerrada en un invernadero, básicamente. Transfiere rentas del sector primario, o sea, de los exportadores al industrial. Cuando las demandas y las divisas superan la capacidad del sector primario, deviene el déficit. Esto es, para que lo entendamos más o menos rápido, con las retenciones, con el IAPI, en el caso de Perón particularmente, con una serie de impuestos, lo que hace el Estado es
obtener, o sea, cobrar un impuesto extraordinario a los sectores primarios, exportadores, al sector externo, le cobro una ganancia, obtengo divisas con eso, dólares, ¿sí? Pero los puedo usar para generar, supongamos, créditos baratos para los industriales. O sea, lo que hago entonces es transferir rentas, o sea, ganancias del sector primario al sector industrial y fomento el desarrollo de la industrialización. O sea, después veamos si nos parece positivo o no fomentar la industria. Cuando las demandas y las divisas superan la capacidad del sector primario, desviene el déficit. Para que lo entendamos más o menos rápido, si el sector primario no exporta en este modelo, yo no tengo divisas, si yo no tengo dólares, ¿sí? El dólar sube, además de eso también no puedo ayudar a la industria a que siga desarrollándose porque es de donde yo sacaba los recursos para favorecer. En ese sí tiende a generar un déficit. Eso de vez en cuando, eventualmente. Pero, ¿por qué digo eventualmente? Porque muchas veces no se ajusta a una cuestión estrictamente económica, también a una actitud política del sector primario. Me refiero a que el sector primario boicotee las medidas políticas, en concreto. Inconsistencias del análisis neoliberal. ¿Cuáles son las inconsistencias de este análisis que recién decía? Primero, existen diferencias de los momentos iniciales de desarrollo entre los países centrales y los periféricos. ¿Sí? No se pueden comparar Latinoamérica con Corea o con Estados Unidos porque no son iguales cuando arrancan. En su inicio no estaban en la misma situación. La teoría del bien primario exportable no explica las características del bloque de clase dominante. O sea, yo puedo decir, bueno, a ver, Estados Unidos exportaba tal cosa y eso le permite tal cosa. No, no son iguales porque básicamente el bien que exporta no está, el bloque dominante que controlaba ese lugar en ese país era distinto. No es lo mismo el bloque dominante o la clase dominante brasileña, exportadora de café, con la clase boliviana exportadora de estaño o la clase chilena dominante y la exportación de cobre. No pueden explicar la relación entre la dotación de recursos, o sea, estos bienes exportables, el cobre, el caucho, el café, lo que sea, ¿sí? El crecimiento económico y el sometimiento a la disciplina de mercado. O sea, esos vínculos no pueden explicar estas críticas neoliberales. O sea, cómo quedan en una misma balanza, por ejemplo, la producción de estaño, el crecimiento económico boliviano y el sometimiento a la disciplina de mercado. Yo podría decir, por ejemplo, que entre 1890 y 1930 los bolivianos generan una gran exportación de estaño y sin embargo nunca se convierten en una potencia económica. ¿Qué pasó? Sí, o sea, ¿qué es lo que hizo que no fuera un éxito? Justamente porque habría que poder poner en vinculación justamente a dónde fue a parar ese crecimiento y cuánto Bolivia, el resto de Bolivia, se insertó dentro de un sistema de mercado. ¿Sí? Entonces, eso es parte de poder entender todas las variables para poder entender justamente cómo cada país, no todos, cada país tiene un modo distinto de insertarse en el mercado mundial. Entonces dice, los exitosos distorsionaron la acción del mercado, porque parece ser por los neoliberales que cuando aparece un modelo exitoso es porque dejaron que el mercado fluyera. Eso es una gran mentira. Si yo retrocedo de vuelta al caso coreano, me voy a encontrar que ese uso de mano de obra intensiva fue una decisión del Estado, no fue una decisión del mercado, no fue una innovación de algunos burgueses coreanos del sur. Todo lo contrario, fue una intención del Estado. También fue lo de los tigres de Malasia y la exportación en vidrios. Entonces, toda esa gran exportación de bienes de los tigres asiáticos está vinculada a una política del Estado decidida, ¿sí?, de generar algunos cambios en la exportación. Otras inconsistencias. Una mejor dotación de recursos posterga la industrialización directamente. Desde donde yo tengo países que tienen mayores recursos naturales, ¿por qué van a industrializarse? Básicamente lo que van a hacer es tratar de seguir dedicadas a la exportación de esos bienes, a esos recursos naturales que les generan ganancias. En pocas palabras, es la condena del Congo. El Congo es uno de los países con mayor cantidad de recursos naturales minerales. Entonces, ¿para qué va a industrializarse el Congo? En su mentalidad simple. O sea, no le conviene.
ponerse a producir bienes industriales, no tiene ninguna utilidad. Prefiero dedicarme a la exportación de cualquiera de los otros minerales que tengo, y con las ganancias compro el resto de las cosas que necesito. Auto, comida. La concentración del capital en un sector da lugar a que el Estado procure ingresarla al proceso de acumulación, lo que genera clientelismo. Entonces, lo que termina implicando, digamos, la otra inconsistencia es esta asociación, ¿sí?, entre que la concentración de capital, el Estado lo que lo usa es para, de esa manera, distribuirla y generar, acumular el clientelismo. O sea, asocia, una cosa muy interesante, la crítica neoliberal asocia al populismo con el clientelismo como si no existiese clientelismo en otros modelos que no fueran populistas, ¿sí? O sea, que si los gobiernos liberales, como la dictadura, por ejemplo, no fueran clientelistas o no fueran populistas, sería bastante raro y tirado de los pelos. O sea, dos ejemplos bien concretos de cómo la dictadura se instala con una lógica clientelar y populista. Uno es cómo se hace cargo de las deudas externas de las empresas, una actitud clientelista. Esos son sus clientes, además que son clientes más caros. La otra opción, bien populista de la dictadura, son justamente cómo usa la guerra de Malvinas y cómo usa el Mundial. Tiene una actitud populista con eso. Entonces, no quiere decir entonces que el clientelismo y las actitudes populistas estén reducidas a un modelo de Estado, sino que son prácticas que tienen que ver con el sistema político en general, con los partidos políticos en general. Entonces, los países con escasos recursos también tienen problemas de otro tipo, ¿sí? O sea, países que no tienen estos recursos naturales, como podría ser Latinoamérica o el Congo, como decíamos, y que serían en caso tranquilamente de Malasia, o que tienen recursos naturales más reducidos, también tienen otros problemas justamente, y que por ejemplo no están capitalizados. Por lo tanto, el Estado es el que tiene que capitalizar esas empresas para producir esta explosión industrializada en modelos neoliberales, ¿sí? Entonces necesitan un Estado que intervenga para que favorezca que aparezcan los capitales invertidos. Entonces los problemas son otros. Por ejemplo, en el sudeste asiático, el trabajo infantil, la explotación, la esclavitud de las personas, esas cosas están ahí como problemas. Pasa que parece que en los términos de mercado eso no daña tanto. Entonces, el desarrollo de la desigualdad y las transformaciones de la división internacional del trabajo, el otro eje que está tomando. La ventaja de los países asiáticos, dice, no se debe a los recursos naturales, sino a la posición en la Guerra Fría. O sea, ¿qué lugar tomaron en la Guerra Fría estos países? Estados que persiguen la organización popular y la disciplina del mercado, mientras que las empresas están sometidas al rendimiento y sistemas financieros controlados. O sea, es básicamente un sistema que es modélico para el neoliberalismo, pero tiene que ver con que desde la Guerra Fría son países básicamente antisindicatos, para que lo entendamos, ¿sí?, y que están en contra de todos los controles del Estado, si lo quieren ahora para ubicarlo en términos de Guerra Fría. Tomemos otra vez el caso de Corea del Sur. ¿Dónde está Corea del Sur? Corea del Sur tiene al norte Corea del Norte, país comunista. Hacia el oeste tiene a China, país comunista. Mongolia, que en la época de la Guerra Fría es más o menos populista, filocomunista. Más allá, la Unión Soviética, no hace falta que lo diga. Si sigo hacia el sur voy a encontrar a Vietnam, que también es comunista. Entonces, en esa coyuntura de países comunistas, casi hablaríamos de una mayoría comunista en la región, algunos países tienen políticas exactamente contrarias a los modelos comunistas. ¿Qué son las políticas de modelo comunista? Estado presente, interventor, políticas en contra del mercado, o sea, de facilitar el acceso de todas las personas a los bienes, al empleo. Entonces, cuando yo aparezca con políticas contra eso, un Estado que se retira o que solamente interviene en la economía para favorecer a los industriales, políticas de que el mercado regule todo, políticas anti-sindicato, anti-organización obrera,
porque en una coyuntura de países comunistas, si hay algo que le tengo miedo, es a la organización obrera. Cada vez que los obreros se me organizan en un contexto de países comunistas, yo tengo la sombra de una revolución comunista en ciernes. Entonces los tigres asiáticos dicen, en un contexto de ataque al costo laboral, los países con bajo ingreso per cápita se industrializan mejor. ¿Por qué? Porque básicamente tienen un costo laboral ínfimo porque esos trabajadores no tienen sindicato, no tienen organización y cobran miseria. Además hay un estrecho, ¿sí? Vínculo con el mercado interno. O sea, un mercado interno grande, porque son poblaciones grandes, ¿sí? Entonces yo puedo permitir un crecimiento interno, ¿sí? De la industria local y después salir al mercado con una base de venta muy amplia. A ver, para que lo entendamos. Si yo soy una empresa argentina que vende alfajores en la Argentina, tiene un mercado de 45 millones de habitantes. Si yo soy una empresa coreana, norteamericana, más fácil, una empresa norteamericana de alfajores, en Estados Unidos tengo un mercado de 300 millones, ¿sí? De potenciales compradores de alfajores. Eso significa que yo tengo 6 veces más mercado. Cuando yo salga a exportar alfajores, puedo ser un sujeto que está produciendo alrededor de 300 millones de alfajores al día porque es el mercado norteamericano. En cambio, si soy un argentino, no tengo una producción tan grande de alfajores porque básicamente en Argentina se produce un mercado de 45 millones, 6 veces más chico. Entonces, en los países asiáticos me voy a encontrar con mercados reducidos en espacio pero con alta concentración de población. Entonces, cuando yo vendo un producto, mi vinculación al mercado interno en lo inmediato es muy importante porque me convierten en una pequeña empresa que produce para millones de personas. ¿Sí? Es una empresa nueva, reciente, con costos laborales bajos, con un mercado local inmenso. Y cuando quiero salir a competir a Chile o Argentina, resultan ser mercados muy chicos y muy fáciles de dominar, en términos que yo soy un productor, volvamos al ejemplo, de alfajores donde viven 3 o 4 veces más población que en esos países. ¿Sí? En Corea viven 3 o 4 veces más población que Chile. Estados y burocracia altamente nacionalista. Un detalle bastante importante de estos países tigre asiáticos es que los estados y las burocracias tienen la remera puesta. Algo que en Latinoamérica no pasa tan así. O sea, hay un sector que puede más o menos estar identificado a querer convertir su país en el mejor país del mundo, y hay otro sector que está más interesado en hacer grandes negocios y llevársela mañana. ¿Sí? Y no estoy hablando de la Argentina. Podría estar hablando de cualquier otro país de Latinoamérica. Es muy interesante. Nosotros tenemos una población argentina que lo que más le preocupa es irse de vacaciones a Estados Unidos. Entonces, como de una población, una burguesía o sectores políticos altamente vinculados a la identidad con Europa o con Estados Unidos, no tienen una intención de convertir, por ejemplo, su país en el mejor país del mundo. Sin embargo, lo que sí se ve en los tigres asiáticos es el alto grado de nacionalismo de esos gobiernos. Entonces sí están interesados en que Malasia se convierta en el mejor país del mundo. En el caso de América Latina, dice, hay altos ingresos per cápita, un promedio de salarios más altos, podríamos decir. Una mala distribución hasta 1930, o sea que el promedio no es tan promedio. Eso significa que los que ganan más ganan mucho más que los que ganan menos. La industria por sustitución de importaciones reduce esa diferencia entre los que ganan menos y los que ganan más, o sea, tiende a mejorar las condiciones de los que ganan menos, lo que se conoce como redistribución del ingreso. Y hay un deterioro de los términos netos de intercambio. Eso tiene que ver con la cuestión internacional. Eso significa que a nivel internacional suben más rápido los precios de los bienes industriales en comparación con los precios de los bienes primarios. O sea, sube más rápido el precio del auto que el precio de la vaca. La reorientación enfrentó a los sectores exportadores e industriales, obligando a cambios estructurales y del bloque dominante. Otra vez lo que entendemos esto del bloque dominante, ¿no? El bloque dominante en la ICI
justamente tiene a los industriales adentro, y el modelo neoliberal no tiene a los industriales adentro, en el bloque dominante tiene a los exportadores. La industrialización de mercado interno suponía en América Latina la extracción de divisas del sector primario exportador, ¿sí? Y el traslado a los sectores industriales, ¿no? Y lo que generó, según esta explicación, es gobiernos inestables. Es bastante interesante, porque la mayoría de los gobiernos inestables en Latinoamérica están condicionados por los golpes de Estado que organizaron Estados Unidos en particular. Respuestas al fracaso neoliberal. ¿Cómo se resuelve el fracaso neoliberal después de los 90? Una industria dirigida a los sectores de mayor consumo. O sea, hay que reindustrializar Latinoamérica mirando a qué? A los sectores que más consumen, clases medias. Las divisas suponen un ingreso fiscal que permite la reducción del endeudamiento, entonces lo que busco yo es obtener divisas, o sea, moneda extranjera, para eso poder desendeudarme, que es lo que van a hacer entre principios del 2000 y el presente, los países de carácter populista. O sea, nos referimos a que el kirchnerismo, el Partido de los Trabajadores en Brasil, o sea, Lula y Dilma Rousseff, Mujica y Tabaré Vázquez, Evo Morales, Correa, Michelle Bachelet, todos ellos, ¿sí? En masa, podríamos decir, lo que hacen es desendeudar sus países, ¿sí? Obtienen divisas y pagan deuda externa. Son desde 1975, 1974, podemos en Brasil retroceder a 1967, desde 1967 en Brasil hasta por lo menos el 2000, la deuda externa lo único que sabe hacer es subir. Del 2000 en adelante, la deuda externa lo que tiende a hacer es bajar, ¿sí? Gracias a políticas de este tipo en los estados de bienestar latinoamericanos. Además del desendeudamiento, lo que les permite, al darle, podríamos decir metafóricamente, aire a esos estados, es que esos estados empiezan a accionar con un poco más de autonomía, o no diríamos independencia, pero sí autonomía económica, y en base a la autonomía económica poder tomar decisiones propias y un enriquecimiento más rápido. Eso hace que en una coyuntura donde el mundo empieza a frenar su economía, Latinoamérica es la única que crece. El gran capital nacional con débil base tecnológica se transnacionaliza, o sea, el capital de los países latinoamericanos empieza a transnacionalizarse y cada vez las empresas nacionales dejan de ser cada vez menos nacionales. Acá en Argentina fue bastante importante, como el caso de Bonafide, de Arcor, que empiezan a perder su condición de empresas nacionales, de Rabusi, empiezan a venderse a otras empresas internacionales. Eso se ve mucho en alimentación, comercio y construcción. Por ejemplo, para que tengan una idea, en el caso de comercio, ¿sí? El sistema comercial argentino, el sector comercial, entre el 70 y el 80% del sector comercial argentino está en manos de empresas extranjeras. O sea, Carrefour, Disco. El bloque dominante se confronta, o sea, se enfrentan entre sí. El capital local para el mercado interno y el externo. Esto creo que todo el mundo lo ha entendido como el choque entre el kirchnerismo y el campo, que sería como la versión más televisiva, pero no es el choque entre el sector del campo y el kirchnerismo, es el sector exportador, sumándole a ese sector exportador el bloque que ya hemos nombrado, que serían Techín, Roca, Grupo Macri, Clarín. Ese sería el bloque de un lado, una parte de un bloque, y el otro bloque con el que chocan, que serían las empresas locales, en las cuales, digamos, por las que conocemos, podríamos decir Maxi Consumos, Manaos, y el sector de la industria del juguete, Ford, supongamos el caso argentino. Esos son los sectores que estarían enfrentados al otro bloque. Para tomar hay más, pero para que podamos entender dos grupos más o menos integrados. Ese es el choque del bloque dominante, o sea, los choques al interior. Entonces la distribución dice apunta a evitar el retraso salarial, o sea, trata de que los salarios no caigan,
Dije trata, no dice que lo logra, ¿sí? Pero está en un contexto de relaciones productivas que lo condicionan, o sea, para poder seguir dentro del mercado mundial, poder competir, no es tan simple aumentar los salarios, porque cada vez que yo aumento los salarios en algún lado de Corea les pagan menos, entonces ese producto coreano llega a la Argentina y destruye cualquier industria. Este es el ejemplo más clásico que hace poquito hizo evidencia, con el que lo usábamos la vez pasada, el caso de las jeringas. O sea, en el gobierno del kirchnerismo desaparecen 5 de las 6 empresas que producen jeringas. O sea, y el Estado no logra hacer nada. ¿Sí? Y la sexta desaparece con el gobierno del macrismo. Entonces, digamos, si uno pone la balanza, dice, bueno, ¿de qué me sirvió la política populista? Y parece que en el caso de las jeringas, de nada. Pero básicamente lo que yo veo es ese bloque que se está colisionando entre sí, pero que también, yo, si quiero sostener salarios a la alta, me genera con la competencia internacional grandes problemas de sobrevivir.